bueno, pues a la hora de plantear estas dos sesiones, pues pensábamos en que siempre hay que tener una base, ¿no? Una base de los conocimientos para poder ir avanzando y para poder ir mejorando. Si no tenemos una base, pues muchas veces hay cosas que oímos en los medios de comunicación, en las redes sociales, y si no tenemos un criterio para poder decir si esto está bien o no está bien, pues al final pues uno va absorbiendo y no descarta, ¿no?, lo que puede ser pues, perjudicial para su salud. Por eso el objetivo de hoy es ver el abecedario, ¿no?, las bases. Cuando uno empieza a escribir, a leer, tiene que saber las letras, las vocales, consonantes, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay que ir por el principio. Entonces, el principio es el siguiente, ¿no? Pues esa conciencia, hoy estamos aquí todos porque estamos concienciados que la alimentación es importante. Vamos a ver un poco puntos en los que nos toca directamente. Vamos a ver los grupos, los nutrientes y dónde están estos nutrientes para poder englobar en nuestra alimentación pues, esos alimentos, ¿no? ¿Qué nos aporta una carne? Bueno, pues tenemos que saber lo que aporta para ver si estamos tomando mucho o poco, para ver qué nutriente tendría que tomar un poquito más, porque a lo mejor estoy excluyendo pues, la carne de mi alimentación o los lácteos. Entonces, si conocemos esos nutrientes y esos grupos de alimentos, pues luego vamos a poder bueno, pues, hacer mejores elecciones y mejores cambios, ¿no?, dentro de nuestra planificación. Luego hablaremos de lo que es la planificación de un menú, muy sencillo porque tampoco tenemos mucho tiempo para a lo mejor hacer una cosa más práctica y que cada uno hiciera su menú, pero sí que dar unas pinceladas para que cada uno de vosotros podáis hacer una mini planificación en casa, para que tengamos todos esos grupos de alimentos lo más presentes posible en una semana, que es un poco lo que marcamos los especialistas para organizarnos. Y luego, por último, daremos unas pinceladas de compra saludable. A la hora de comprar, pues, ¿qué tendríamos que mirar? Dos o tres cosas, sin complicarnos mucho, para escoger entre un producto u otro producto. Bien, pues vamos a ello y dejaremos las preguntas para el final. Si en algún momento os hay alguna pregunta que vaya mucho al hilo, pues entonces pues Berni me lo transmitirá. Bien, bueno, pues entonces, como decía Fabiola, la alimentación influye, por un lado, en nuestro bienestar, es decir, a corto plazo, en el momento que estemos bien, ¿no? Si estamos bien alimentados, nos sentimos bien. Podemos rendir mejor, tanto en el ámbito pues, de los estudios, del trabajo, del deporte, ¿no?, que mi compañera Lorena lo tratará más el jueves. Y luego, por supuesto, pues a largo plazo, ¿no?, pues en nuestra salud, pues prevenir enfermedades, como puede ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, tenemos que tratar la alimentación con esos beneficios a corto plazo para sentirme bien ahora mismo. Yo ahora mismo, pues si he tenido una comida pues adecuada, pues no muy pesada, pues puedo estar pues hablando y teniendo energía para hacerlo. A lo mejor si me hubiera tomado un cocido de mi tierra, un cocido maragato, pues estaría que no podría casi ni moverme, ¿no? Entonces, eso sería un bienestar en concreto ahora, ¿no? Y luego ya, pues sí que hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en comer bien para dentro de unos años y en la calidad de vida que podamos tener. Influye mucho también en la concentración, ¿no? Estamos en un ámbito académico, la concentración es muy importante en las clases, en los exámenes, y hay muchos estudios que asocian nutrientes, por ejemplo, el omega 3, que hablaremos un poquito de él, pues en esa concentración, ¿no?, en cómo podemos estar pues, mejor en esa actividad que estamos haciendo. También en lo que sería la energía, como decíamos antes, ¿no? Energía que siempre hablamos desde dos puntos de vista. Hay una energía que es física, que es lo que entendemos como tengo energía, me voy a mover, voy a subir escaleras, voy a ir andando, voy a hacer deporte. Y una energía también que es mental. Es una energía más a nivel de nuestro cerebro, que se alimenta principalmente de unos nutrientes que dan energía, que son los hidratos de carbono. Por lo tanto, la alimentación tiene que ir a esos dos niveles energéticos, tanto cuerpo como nuestro cerebro.
Y luego, por último, importantísimo, ¿no? Y cada vez nos hablan más del estado de ánimo, de cómo afrontar las cosas, hay que estar fuertes, hay que tener, bueno, pues la alimentación también influye en eso, ¿no? En cómo estamos a nivel anímico. Todos hemos pasado a lo mejor pues alguna época en la que hemos tenido alguna enfermedad, estamos convalecientes, comemos peor y a veces el estado de ánimo también, también es menos adecuado por la enfermedad, pero también porque muchas veces dejamos de tomar nutrientes que nos ayudan a eso, ¿no? a estar mejor, a estar con el ánimo y con esas endorfinas, ¿no? Que nos hablan también, que son tan importantes. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es un mini test para ver cómo estáis de conocimientos de alimentación. Entonces, tenéis en el chat, si no lo voy a volver a compartir, un link para que, vamos a ver, os voy a poner el link para ver si podéis meteros ahí a ver esta pequeña encuesta que os voy a hacer para ver qué tal andáis de conocimientos. No sé si la podéis verlo. Uy, vamos a ver, que es que tenía un resultado, lo voy a quitar. Bien, a ver si me podéis ir contestando a esta pregunta cuando os hayáis incluido en ese link, que nos dice pues una pregunta muy interesante que es ¿qué alimento tiene más hierro? No sé si os estáis pudiendo meter, si funciona. No veo respuestas. ¿No os ha mandado el link? Me pone por aquí. Ah, ahora sí. Vale. Lo que no veo son las respuestas. Vamos a ver. Pues algo no va. Ya está. Si me decís que sí que estáis contestando, ¿no? Es que por lo que sea no veo... Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bien, voy viendo respuestas. A ver, ¿quién se va animando? Por ahora tenemos buenos conocimientos, pero no del todo. No sé. A ver, no os estáis animando mucho. ¿Qué alimento tiene más hierro? ¿Berberechos, lentejas, la carne roja o el pomelo? Por ahora van empatados berberechos y lentejas. Ahora van ganando los berberechos. Nadie vota por la carne roja. Bueno, bien, bueno, pues está reñido, ¿eh? Bien, bueno, pues entonces, respuesta correcta serían los berberechos. Los berberechos, luego explicaremos, tienen más hierro que las lentejas. Habéis votado mayor cantidad las lentejas. Bien, vamos con la otra. Hola, perdón. Sí. Es que a mí solo me sale una pregunta y es sobre el calcio y no sé si nos tienen que salir más o cómo va. Vale, no, os tendría que salir la primera la del hierro y ahora es la del calcio, con lo cual algo está fallando. Vamos a ver. Ahora os voy a poner la del calcio. Vamos a ver. Eso, muy bien. La leche desnatada tiene menos calcio que las otras. Bien, aquí hay más unanimidad. Lo que no tiene menos calcio, sino que tiene el mismo calcio. Bien, perfecto, pues esa muy bien, también la explicaremos, pero las leches, tanto la desnatada, la semidesnatada como la entera, tienen la misma cantidad de calcio. Bien, bueno,
Bueno, pues ahí hay buenos conocimientos. Vamos a ir viendo alguna cosilla más y vamos a ir aclarando alguno de estos puntos. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar eso, con lo que serían los nutrientes y los grupos de alimentos. Vamos a empezar por la base. ¿Qué pasa con los alimentos? Que nosotros, cuando los estamos comiendo, bueno, pues van a pasar a un proceso de digestión. Primero pasan por el estómago, en el estómago se juntan con los jugos gástricos, se empiezan a cortar esos alimentos en trocitos más pequeños, en nutrientes más pequeños, para que luego sean absorbidos por nuestro intestino delgado. De lo que aprovechamos, pues lo absorbemos y van a las diferentes partes donde vamos a necesitar, pues algunos nutrientes irán al músculo, otros irán al hueso, otros irán pues a nuestro corazón, es decir, los nutrientes luego ya se van distribuyendo y lo que no necesitamos pues pasa al intestino grueso y en el intestino grueso pues ya eliminamos pues los desechos. Por lo tanto, lo primero es que esos alimentos se van a cortar en nutrientes más pequeños para poder absorberse. Tenemos dos tipos de nutrientes. Los que se llaman los macronutrientes están en cantidades grandes dentro de nuestra alimentación y también en nuestro organismo, y los micronutrientes, que son nutrientes pues, más pequeños, que de alguna forma son muy importantes también, pero bueno, se miden en unidades más pequeñas, como pueden ser las vitaminas y los minerales, que se miden en miligramos, en microgramos. Entonces, macronutrientes, vamos a tener las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Vamos a empezar con las proteínas. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Pues muchísimas. Siempre se compara con que nuestro cuerpo está formado por, bueno, pues como si fueran ladrillos. Entonces las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo, es nuestro sistema muscular. No solamente hacen eso, sino que también son transportadoras de diferentes nutrientes. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que transporta nuestro oxígeno, con la ayuda del hierro. Tenemos también que las proteínas intervienen en nuestro sistema inmunitario, ¿no? Que bueno, pues ahora en esta época hemos oído muchísimo de la importancia del sistema inmunitario, de nuestras defensas. Bueno, pues esas sustancias, entre otras, hay muchas proteínas también. Dentro de lo que son las proteínas, tenemos que conocer que están formadas por aminoácidos, que son unidades más pequeñas. La proteína es una unidad grande y está formada por pequeñas estructuras que se llaman los aminoácidos. Y los aminoácidos tenemos en total, vamos a tener 21 aminoácidos para formar las diferentes proteínas. De esos aminoácidos hay algunos que son esenciales, que habréis oído hablar de los aminoácidos esenciales. Y se llaman esenciales porque el cuerpo no los puede fabricar y los tiene que tomar con la alimentación. Por eso es tan importante tomar alimentos en proteínas, porque bueno, pues vamos a tener que sacar esos aminoácidos esenciales de los propios alimentos. Nuestro cuerpo va a poder sacar algunos aminoácidos de su propia estructura, pero no los esenciales. Entonces, a partir de ahí, tenemos como también una clasificación de las proteínas. Tenemos proteínas que son de mayor y de menor valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales se denominan de alto valor biológico, y las que son no tienen todos los aminoácidos esenciales, les falta alguno, pues son de bajo valor biológico. ¿Esto cómo lo podemos trasladar a nuestra alimentación? Bueno, pues un poco con la figura del origen de las proteínas. Tenemos alimentos que son proteicos de origen animal, como son las carnes, son los pescados, son los huevos, son los lácteos, que estas proteínas son de las de alto valor biológico, tienen todos los aminoácidos esenciales. Por eso todos los días vamos a tener que incluir alguna fuente de estos grupos de alimentos, porque esos aminoácidos esenciales principalmente nos vendrán de ahí. Lo importante, ya lo iremos viendo a lo largo de los diferentes nutrientes que vamos a hablar, la importancia es la variedad de esos grupos de alimentos, porque lo que tiene la carne
Bueno, pues sí, tiene proteínas y el pescado tiene proteínas, pero tienen también otros nutrientes que les diferencian. La carne va a tener pues más hierro, por ejemplo, que el pescado. El pescado va a tener pues otros nutrientes como por ejemplo por los ácidos grasos omega 3 que no los tiene la carne, ¿no? Los huevos pues van a tener también otros nutrientes interesantes como por ejemplo el fósforo, la vitamina A, y los lácteos van a tener también otros nutrientes como el calcio. Es decir, que aunque todos tienen proteínas, luego cada uno tiene sus pequeñas peculiaridades. Por eso luego vamos a ver que vamos a tener unas raciones que cubrir de los diferentes grupos de alimentos, porque si solo me dedico a tomar uno, voy a tener uno o dos nutrientes, y si incluyo mucha variedad, pues voy a tener pues también esa variedad de nutrientes tan importantes. Además de las proteínas de origen animal, tenemos que conocer que tenemos proteínas que son de origen vegetal. Muy importantes también porque las tenemos, por ejemplo, en las legumbres, las tenemos en el arroz, también en los frutos secos. Estas proteínas son de las de menor valor biológico. Les falta algún aminoácido esencial, pero son muy importantes tomarlas porque tienen menor cantidad de grasa que lo que son los alimentos que son de origen animal. Por lo tanto, si tomamos proteínas vegetales, vamos a reducir también ese consumo de grasa, que también es uno de los talones de Aquiles que tenemos en nuestra alimentación, que tomamos un exceso de grasa. Por eso nos dicen los especialistas, vamos a tomar más proteína vegetal. La proteína vegetal, decíamos que son proteínas incompletas, pero tenemos la posibilidad de mezclarlas entre sí para poder tener proteínas de mayor calidad. Por ejemplo, esos platos que son de toda la vida, como las legumbres con el arroz, ¿no? Las lentejas con arroz, los garbanzos con arroz. Esa mezcla entre un cereal y una legumbre une esos aminoácidos que decíamos esenciales de una fuente y de otra para conseguir proteínas más completas. Por eso, si por ejemplo tomamos un día lentejas con arroz, como tenemos una proteína muy adecuada y equilibrada, pues ese día, si no queremos a la hora de la comida, pues el segundo plato pues no haría falta, porque ya tenemos una proteína completa en esa comida. También habréis oído hablar que la soja es una proteína vegetal muy completa, es decir, que dentro del mundo vegetal tenemos esa excepción de la legumbre de soja, que es una proteína que sería de las del tipo de alto valor biológico. Bien, pues eso en cuanto a las proteínas. Ahora vamos a hacer bueno, pues para que nos situemos, ¿no? Porque ahora sabemos que tenemos proteína, tenemos de origen animal, tenemos de origen vegetal, pero ¿cuánta proteína tenemos que tomar? Bueno, pues aproximadamente, si tenemos una actividad normal, debemos tomar entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, pues una media podrían ser 60 gramos de proteína. Ahí os he puesto una idea de cuánto nos aportan los alimentos más tradicionales a nuestra alimentación. Y veis que alimentos como el pescado, la carne, nos aportan mucha cantidad de proteína. Es decir, que casi pues una buena ración de pescado nos está incluyendo casi la mitad de necesidades que tenemos de proteína. Si vamos mezclando y también tomamos leche, que también tiene proteína, algún yogur, pan en nuestra alimentación, veis que se van sumando esa cantidad de gramos de proteína y al final lo normal es que tengamos en nuestra alimentación una buena cantidad de proteína, es decir, por lo general, incluso a veces en exceso. Luego ya pues hay particularidades, por gente que es más inapetente, pues no come este tipo de alimentos y bueno, pues toma más alimentos ricos en hidratos, pero lo normal es que nuestra proteína al cabo del día la tengamos cubierta. Entonces hay un poco pues esa idea para que también tengáis que no solamente nos aporta proteína carne o pescado o huevos, sino que veis hay un plato de legumbre de 80 gramos, que es un poco la ración que tendríamos que tomar, es decir, un plato pues normal, tendríamos casi ahí 20 gramos de proteína. Entonces no tenemos que olvidarnos de esas proteínas vegetales que también vamos incluyendo.
Tanto el exceso como el defecto, pues vamos a tener una problemática. Si tomamos un exceso de proteína, decíamos que como la proteína también va acompañada de grasa, pues vamos a poder también tener más propensión a tener enfermedades cardiovasculares. O también podemos hacer trabajar mucho pues, a nuestros riñones, ¿no? Cuando tomamos mucha cantidad de proteína, no es bueno el exceso. Y si tenemos un defecto en nuestra alimentación de proteína, bueno, pues nos va a pasar que vamos a tener pues una menos cantidad de músculo, menos masa magra. También vamos a poder, si son los niveles muy pequeños de ingesta de proteína, pues podemos tener incluso una desnutrición proteica, ¿no? Que en países del tercer mundo pues tienen este problema, ¿no? Por no consumir la suficiente proteína. Bien, pues vamos al siguiente nutriente, los hidratos de carbono. Antes decíamos la proteína es como un ladrillo en nuestra estructura. ¿Qué son los hidratos? Bueno, pues los hidratos son gasolina. Se pone un poco siempre la imagen de un surtidor de gasolina. Nos da energía. Tanto energía para movernos, que veíamos al principio, para nuestra actividad, tanto física como también nuestra actividad mental. Nuestro cerebro se alimenta de hidratos de carbono. De los hidratos de carbono tenemos que conocer que tenemos como dos tipos, ¿no? Pues los hidratos de carbono que nos dan una energía pues, más saludable, una energía que de alguna forma la vamos poco a poco asimilando, como son los alimentos a nivel de cereales, también las legumbres, pues las pastas. Luego tenemos otros alimentos que son ricos en hidratos de carbono, como son las frutas, las verduras, que aparte de hidratos de carbono, pues nos aportan vitaminas, minerales, que luego los veamos. Entonces, estos grupos, legumbres, cereales, frutas, verduras, son los hidratos de carbono que siempre hemos oído que hay que tomar más, porque son los que nos dan pues, energía pues, más saludable. Luego tenemos esa energía de los hidratos de carbono, pues que son pues esos un poco los caprichos, ¿no? Pues que nos llaman la atención, pues nos gustan los pasteles, los bollos, las chucherías, el propio azúcar que echamos pues al café, que es una energía más rápida. Esa energía, bueno, es energía también, pero ¿qué pasa con esa energía? Que al ser una energía muy rápida, nos da energía muy instantánea. Y esa energía instantánea, pues en el momento que nos da esa subida, luego le procede pues una bajada, ¿no? Le sucede una bajada. Por eso muchas veces se oye hablar de los picos de azúcar, ¿no? Tomamos azúcar y parece que queremos más azúcar, porque sube, pero luego baja, y como baja, tenemos que volver a tomar. Por eso es un poco esa reducción que siempre nos comentan los especialistas de reducir este tipo de productos, porque al final es energía que nos va a producir también, si tomamos en exceso, pues un sobrepeso, una obesidad y también pues, problemas en el futuro. Vamos a tener también, como en el cuadro de las proteínas, para que os hagáis una idea, pues cuánta cantidad necesitaríamos de lo que serían los hidratos de carbono. Bueno, pues esto, así como antes hablábamos por gramo, por kilo de peso y día, pues en este caso, aunque también Lorena os comentará en la próxima sesión a nivel del deporte unos gramos más estimados por tipo de deporte, aquí tendremos que hablar sobre todo de porcentajes de hidratos de carbono según nuestras calorías. Es decir, que de una media de una dieta de 1.800 calorías, que pues no es dieta, una alimentación habitual que necesitemos pues para nuestra actividad normal, sin ser unas personas que tengan un desgaste muy grande, de esas 1.800 calorías, un 50-55% deberían ser gramos de hidratos de carbono. Y ahí tenéis un poco lo que es la cantidad, ¿no? Aproximadamente, todo hablamos de aproximaciones, aproximadamente 240 gramos, es decir, que es una cantidad pues elevada. Y luego pues ahí tenéis diferentes gramos de hidratos de carbono en forma de ración. Siempre nos tenemos que ir a esa ración. ¿Cuánto es una ración de 80 gramos? Pues sería un plato de arroz. Bueno, pues ahí tendríamos 70 gramos aproximadamente.
de espaguetis, de legumbre, tenéis ahí patatas, plátano, pues un trocito de pan, pues 25 gramos. Si tomamos 3, bueno, pues para que nos hagamos una idea, pues vamos multiplicando, ¿no? 3 trocitos de pan, pues ya nos estamos yendo casi 75 gramos de hidratos de carbono. Y luego, pues hay alimentos que, fijaros, nos pueden llamar un poco lo que es la atención, ¿no? En poca cantidad tenemos una gran cantidad de hidratos de carbono. Por ejemplo, una magdalena, que es de 33 gramos, que puede ser una magdalena pequeña, que no es una magdalena muy, muy grande, está aportándonos 20 gramos de hidratos de carbono. Es decir, que hay algunos productos que en poca cantidad, pues prácticamente todo su contenido van a ser hidratos de carbono. Bien, lo mismo que decíamos con la proteína, pues ni el exceso ni el defecto, ¿no? Pues tenemos que encontrar el equilibrio, que muchas veces es lo más difícil de todo, ¿no? Encontrar el equilibrio entre lo que necesito por el desgaste que tengo para mantenerme pues en mi peso y además para poder hacer ese ejercicio o esa actividad física que realizo o una actividad habitual de estudio, de trabajo. Bueno, pues en este caso el exceso, pues lo hemos comentado antes, un exceso de hidratos de carbono pues nos va a provocar pues un exceso también de acumulación de esos hidratos de carbono y al final pues sobrepeso, obesidad, problemas luego ya más a largo plazo, bueno, que salen de ese sobrepeso, de esa obesidad, como pues el diabetes, enfermedad cardiovascular. Y luego pues por defecto también, cada vez detectamos más los especialistas problemas por defecto de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque al final dejamos de tomar hidratos de carbono y hemos hablado que el hidrato de carbono es nuestra energía. Con lo cual, si no tomamos suficientes hidratos de carbono, podemos tener cansancio, podemos no estar bien centrados a nivel de nuestro sistema nervioso porque no le estamos dando suficiente energía al cerebro. Entonces, muchas veces cuando nos dicen, pues es que no sé por qué estoy tan cansado, y empiezas a preguntar qué es lo que come una persona y te das cuenta que al final prácticamente no toma hidratos de carbono, pues porque está preocupado por el control de su peso y al final pues ese cansancio viene principalmente porque falta esa energía, ¿no? Acordaos de ese surtidor, ¿no? Falta un poco de chute de energía. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, ¿de dónde lo vamos a sacar? Luego lo vamos a ver, de los grupos de alimentos y las frecuencias con las que tenemos que tomar esos alimentos. Es decir, que ese equilibrio de alguna forma ya está establecido. Las diferentes sociedades científicas pues han hecho ese esquema para facilitarnos el buscar ese equilibrio entre las proteínas, los hidratos, las grasas y todos estos nutrientes que vamos a hablar hoy. Bueno, dentro de los hidratos de carbono tenemos la fibra. La fibra, importantísima, cada vez también lo vimos más, el papel que tiene la fibra dentro de nuestra salud. Tenemos alimentos que tienen fibra, pues vamos a tener por un lado los alimentos integrales, que ya los conocemos que tienen fibra, vamos a tener las frutas, vamos a tener las verduras y vamos a tener otros dos grupos de alimentos interesantes que no les damos tanta importancia en relación a la fibra, que son las legumbres y también los frutos secos. Luego vais a ver en la misma tabla que hemos puesto para las proteínas y los hidratos como alimentos que a veces no pensamos que tienen fibra, pues tienen mucha fibra. Las funciones de la fibra, aparte de la que todos conocemos, que es el tránsito intestinal, bueno, pues en el tránsito intestinal, decíamos antes, lo que no absorbemos lo llevamos a nuestro intestino grueso para eliminarlo. Por lo tanto, la fibra va a ser ese desecho y a la hora de ir al baño, de evacuar, pues entonces necesitamos esa fibra para que podamos expulsar ese bolo fecal. Luego, la fibra interviene también en otros aspectos muy importantes, como por ejemplo la absorción de las diferentes grasas, es decir, que a nivel cardiovascular también es necesario tomar una buena cantidad de fibra para poder tener una regulación mejor de los lípidos de la sangre. Y luego ahí tenéis un poco unas montañas, los picos, antes que hablábamos de los picos de insulina, de los picos de azúcar, pues entonces la fibra también nos ayuda a que tengamos unos mejores niveles
de azúcar en nuestra sangre. La fibra ayuda a que metabolicemos de forma más regular y más equilibrada esos hidratos de carbono. Si tomamos hidratos de carbono acompañados de fibra, pues entonces vamos a tener ese mejor equilibrio a nivel de nuestra glucosa. Veo ahí que se ha conectado. Bernie, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Perdona, Marian, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, perfecto. Mira, yo conozco gente que toma mucha fibra, pero que aún así tiene problemas para ir al baño. ¿Qué podría ser? Sí, pues esto pasa muchas veces porque la fibra tiene que ir acompañada de agua. Es decir, nosotros podemos tomar mucha fibra, pero la fibra tiene que coger consistencia y tiene que coger volumen. Si tomamos fibra, pero no acompañamos esa fibra de agua, como para que se haga pues una masa más adecuada para que sea eliminada, pues puede pasar que esa fibra no tenga su acción. Por eso siempre que tomemos fibra, ya sean alimentos o sean pues complementos con fibra, siempre la tenemos que acompañar de agua, porque si no, no va a hacer su efecto. Bien, perfecto. Pues ahora un poco lo que os comentaba, el tema de los alimentos, ¿no? Y decíamos, tenemos la idea de que los cereales integrales aportan mucha fibra. Tenemos idea de que las frutas, las verduras aportan también mucha fibra. Pero si veis en este cuadro, por ejemplo, hay una serie de alimentos que aportan mucha fibra y, como os comentaba antes, a veces casi ni los tenemos en cuenta. Fijaros el aporte de fibra por 100 gramos en relación, por ejemplo, a una fruta o a una verdura. En un plato de judías blancas, es decir, en 100 gramos, en este caso no es por ración, sino que es por 100 gramos. Tenemos 25 gramos de fibra. En cambio, en un níspero o unas espinacas, que son alimentos que tienen bastante fibra dentro del grupo de alimentos que son, pues aportan, pues veis ahí, 10 o 6 gramos. Es decir, que las legumbres, como hemos comentado antes, va a ser un grupo de alimentos muy interesante. Lo hemos visto en varias clasificaciones. Tienen proteínas, tienen hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono, pues van a tener también gran cantidad de fibra. Entonces, bueno, pues veis ahí que los espárragos, ¿no? Que, bueno, es que tiene mucha fibra y sí, tienen fibra, pero en cantidad tampoco es tanto como pueden, por ejemplo, aportarnos las legumbres o incluso, perdonad, veis ahí también los frutos secos, ¿no? Que también tienen mucha cantidad de fibra. Pues un poco lo que hemos estado viendo, el exceso o el defecto. Bueno, pues lo mismo, si tomamos mucha fibra, pues podemos tener problemas a nivel también intestinal. La fibra al final, un exceso de fibra, pues puede irritarnos a nivel de nuestro sistema digestivo, podemos tener gases, podemos tener diarrea, incluso un exceso de fibra también puede interferir en la absorción de ciertos minerales, con lo cual tenemos que tener también un equilibrio con la cantidad de fibra que no he comentado antes. La cantidad de fibra que necesitamos al día es aproximadamente 25 gramos. Estamos de media, para que os hagáis una idea, en 15 gramos. Es decir, que en general en nuestra alimentación estamos por debajo de las necesidades. El defecto de fibra, pues bueno, lo hemos comentado antes también, ¿no? Si interviene en el tránsito intestinal, pues entonces tendremos problemas pues, para ir al baño, tendremos problemas pues, para esa eliminación de los desechos, ¿no? Entonces la fibra pues, nos va a ayudar a ese equilibrio de nuestro tránsito. Luego, el último macronutriente, ¿os acordáis que decíamos que son 3 macronutrientes? Las proteínas, los hidratos y las grasas. Las grasas, así como decíamos, los hidratos de carbono eran un surtidor, las grasas tienen una función estructural y de reserva. Por eso esto es un depósito. Las grasas, pues son necesarias. Sí, claro, tenemos que tomar grasas porque al final la grasa, aparte de que nos protege, nuestro cuerpo está rodeado de grasa porque también es una forma que tenemos de proteger nuestros órganos, de regular nuestra temperatura corporal. También la grasa interviene en la formación de hormonas,
El colesterol, por ejemplo, es una grasa, pero tenemos colesterol que también es bueno, tenemos que tener colesterol, es decir, que la grasa es necesaria. Lo que tenemos que diferenciar es entre tipo de grasas, ¿eh? Grasas que son más saludables y grasas pues, menos saludables. Tanto unas como otras serán necesarias incluirlas en nuestra alimentación. Las grasas saludables se denominan las insaturadas. Y en este caso tenemos como dos tipos, las monoinsaturadas, que un poco como por decirlo, el aceite de oliva sería el mayor representante de estas grasas monoinsaturadas, y luego vamos a tener las poliinsaturadas, que también son saludables, las tenemos en los frutos secos y las tenemos también en el pescado azul, que son estas que comentábamos al principio, que habréis oído hablar y cada vez se habla más, que son los ácidos grasos omega 3, que tienen pues beneficios pues a nivel de nuestro corazón, de nuestro cerebro, a nivel de nuestro sistema de inflamación, ¿no? Contra esa inflamación también es positivo ese efecto, ¿no? O sea, ese tipo de ácidos grasos. Entonces, estas serían las que a la hora de escoger, las que tendríamos que escoger más. Y luego tendríamos las que tendríamos que escoger menos, pero que también tenemos que incluir algo de esta grasa en nuestra alimentación. La grasa, por ejemplo, de la carne, la grasa de la mantequilla, los croissants, lo que es los bollos, ¿no? Tienen grasa también de tipo saturada, el embutido, el chorizo. Estas serían las grasas que tendríamos que intentar reducir. ¿Por qué? Porque son las que tienen más impacto sobre nuestra salud cardiovascular, ¿no? Que pueden tener efectos negativos. Veo aparecer a Bernie. Está bien, porque te veo aparecer, digo, es que... Perdona, así digo, no estoy hablando sola y me están escuchando. Te escuchamos. Mira, Marian, a mí me encanta el aceite de oliva. Sí. Y lo utilizo un poco a lo loco, o sea, yo creo que sin control. Pero porque también me han dicho siempre, ojo, el aceite de oliva es oro, es buenísimo. Pues no sé, ¿qué me dices de eso? Pues buena pregunta. Y luego, después, mira, ahora cuando os ponga la transparencia, que con los diferentes alimentos y las cantidades de grasa que tiene, pues el aceite de oliva, de alguna forma, es que decíamos, ¿no? El gran representante de las grasas saludables. Pero no tenemos que perder un poco el foco de que también es una grasa. Es decir, que al final, cualquier grasa que tomemos también tiene impacto en nuestra alimentación. Es decir, que tenemos que tener un equilibrio en las grasas que tomamos. Si yo tomo mucha grasa, aunque sea grasa buena, pues esa grasa va al depósito, ¿eh? Ese depósito que decíamos, y el depósito ese, pues muchas veces es la cartuchera, la barriga, nuestras arterias. Entonces el exceso de grasa lo tenemos que controlar, ya sea de grasa buena como de grasa menos buena, ¿no? Menos saludable. Y el aceite de oliva, pues pasa un poco eso. Nos encontramos muchas veces que hay personas que tienen exceso de peso porque no controlan la cantidad de aceite de oliva que se añaden a las comidas, pensando que lo mismo que entra sale, porque claro, tiene sus beneficios, pero tiene también al final es grasa. No sé si te he contestado. Sí. Muchas gracias. Que con moderación, ¿no? El aceite de oliva, efectivamente. Sí, con moderación. Ahora vais a ver un poco lo que el aceite de oliva también corresponde en gramos a nuestra alimentación, ¿no? Para hacernos una idea. Vale, muchas gracias, Marian. Gracias, Bernie. Bien, pues un poco como con lo que hemos estado comentando, ¿no? Y ha preguntado Bernie con el tema de cuánta cantidad de grasa nos aportan los alimentos, ¿no? Como hemos visto en los otros grupos. Pues cuánta cantidad de proteínas nos estaba aportando pues un filete. ¿Cuánta cantidad de hidratos de carbono nos estaba aportando pues un plato de arroz? Bueno, pues cuánta cantidad de grasa nos aportan ciertos alimentos. Bueno, pues veis ahí que, para que os hagáis una idea, en una alimentación aproximadamente de 1.800 calorías, pues una actividad media, un desgaste moderado, aproximadamente necesitaríamos el 35% de esas calorías totales en forma de grasa. Aproximadamente esos son 60 gramos. 60 gramos dices, bueno, pues parece mucho, pero claro, si empezamos a sumar, veis que tampoco es tanto.
Si nos tomamos un filete, tenemos 16 gramos. Unas poquitas de nueces, que son buenas, pero claro, unas poquitas me suman 15. Un poquito de aceite, perdón, un trocito de queso, que también es poquito, 30 gramos. Si sois muy queseros, 30 gramos tampoco es mucho. Pues tenemos 11 gramos de grasa. Ya ir sumando, ¿no? Ya vamos casi 30, 40 gramos. Bueno, si nos damos un pequeño lujo con un croissant, otros 10. Vaso de leche entera, o si ponéis semidesnatada, veis ahí un poco la diferencia. Vamos sumando y no hemos contabilizado todavía el aceite de oliva. Entonces, si por ejemplo, como decía Berni, pues echa, ¿no?, alegremente el aceite de oliva y a lo mejor en una ensalada, pues cojo y me echo 3 cucharadas de aceite de oliva, pues estamos sumando 30 gramos de grasa, que prácticamente puede ser la mitad de lo que necesitemos. Entonces, como en las otras tablas que veíamos, esto es para que nos hagamos una idea del impacto de ciertos alimentos en nuestra alimentación. Que a lo mejor un croissant que no nos dura nada, vale, lo saboreamos y está muy bien, pero son 10 gramos de grasa, que es prácticamente lo mismo que una cucharada sopera de aceite de oliva. Y que si, por ejemplo, vamos a tomar una ensalada que es muy sana y es muy saludable, pero claro, la aliñamos con 3 cucharadas soperas, pues entonces esa ensalada la estamos también pues convirtiendo en 30 gramos de grasa. Entonces, bueno, una buena, a veces lo recomendamos, dependiendo un poco de la persona, si nos dice que no sabe muy bien de por dónde le vienen esos kilos, le decimos, coge una cucharada, sopera y empieza a aliñarte la ensalada o la verdura o lo que sea, midiendo las cucharadas, para que nos hagamos una idea de cuánto aceite usamos. Y con esto lo que decíamos, no queremos decir que sea malo, por supuesto el aceite de oliva es buenísimo, pero que lo tenemos también que contabilizar en nuestra alimentación, que no se nos despiste ese alimento. Bueno, pues entonces, exceso de grasa, pues lo hemos comentado, pues sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular. Defecto, pues también hay defectos. Si no tenemos suficiente grasa, podemos también tener problemas hormonales, podemos tener problemas también con nuestros lípidos sanguíneos, es decir, que el defecto también es un problema. El equilibrio, como siempre, es la solución, siempre el equilibrio. Bien, ahora, los micronutrientes. Vamos a tener vitaminas y vamos a tener minerales. Y sabéis que hay muchas vitaminas, hay muchos minerales. Vamos a hacer como un resumen y vamos a hacer como un repaso, ¿no?, de por dónde, de algunos aspectos importantes. Las vitaminas tenemos como dos tipos, dos clasificaciones. Por un lado, las liposolubles y por otro lado, las hidrosolubles. Liposolubles van a través de, se transportan a través de la grasa. Hidrosolubles son solubles en agua. Las liposolubles, bueno, pues en grandes cantidades se pueden llegar a acumular. Las hidrosolubles, pues no hay problema porque si hay un exceso, pues lo podemos llegar a eliminar. Bien, a nivel de minerales, pues vamos a tener los macrominerales. Tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo, como por ejemplo pues el hierro, el calcio, son macrominerales porque tenemos mucha cantidad. Y luego están oligoelementos o microminerales que tenemos en menos cantidad, pues el selenio, el zinc, son muy importantes también, pero en cantidad tenemos menos. A nivel general, ¿qué vitaminas destacaríamos, ¿no? Pues un poco en este tiempo que tenemos hemos hecho una selección. Bueno, pues la primera sería la vitamina C, principalmente. La vitamina C es una de las vitaminas, bueno, tiene muchísimas funciones, tiene función a nivel de nuestro sistema antioxidante, nos ayuda a absorber el hierro, nos ayuda a nuestro sistema inmunitario. Entonces es una vitamina que principalmente la tenemos que tomar con los alimentos frescos. Por eso tenemos ahí un poco las frutas, las verduras. Nos recomienda, hay una iniciativa que seguro que conocéis que es 5 al día, es con una mano, dicen 5 raciones al día de frutas y verduras. 3 frutas y 2 raciones de verdura al día. Esas frutas, pues que sean de diferentes colores a ser posible, pues una vitamina, o sea, por ejemplo, la naranja, el kiwi, pues fresas, bueno, pues la pera, la manzana, de diferentes colores. Y luego las verduras, que sea por lo menos una cruda
en forma de ensalada, y la otra también que sea cocinada, cocida, ¿no? Pues brócoli, judías verdes, lo que nos guste. Entonces, en esa iniciativa, bueno, pues de alguna forma nos dice esa importancia, no solamente de vitaminas, sino también de minerales y de fibra. Un poco como por englobar todos esos grupos de alimentos. Bernie, antes de pasar, ¿tienes alguna? Sí, tengo otra consulta, Marian. Sí. Bueno, siempre escucho a la gente que, pues bueno, para desayunar se toman el típico zumo de naranja, ¿no? Además sin la pulpa o solamente el líquido, sin la fibra, Sí. ¿no? Lo que se dice. ¿Qué opinas de eso, Marian? Bien, pues el zumo, si es un zumo, hombre, siempre tenemos que intentar al zumo natural. No sé si te refieres a eso, a ese zumo, o más de Sí, Tetrabric o el zumo natural, ¿no? sí, natural, sí. Sí, bueno, pues ahí tenemos el beneficio que, bueno, por lo menos vamos a tener esa vitamina, sobre todo la vitamina C. Nosotros preparamos el zumo y ahí esa vitamina la tenemos. Con lo cual, bien, es bueno incluir ese zumo. El tema es que cuando nosotros hacemos el zumo y no añadimos la pulpa, pues entonces estamos perdiendo ahí esa fibra o parte de la fibra que decíamos que es adecuada en nuestra alimentación. Entonces, fenomenal, o sea, lo podemos incluir, pero que no toda nuestra fruta sea a base de zumos, porque lo que tendremos que hacer es compensar con las otras raciones de fruta el consumo de fibra, porque si no nos la vamos a quedar ahí en el exprimidor. Claro. Pero bien, o sea, es decir, es un hábito muy bueno tomarse todos los días un zumo de naranja para desayunar, o sea, fenomenal. El que le guste la fruta entera, pues también tiene pues, kiwi y fresas, tienen también esa vitamina C. Pero ese zumo, fenomenal. Si es zumo comercial, pues ya, claro, no es lo mismo. Claro, al final los nutrientes no son los mismos. Muchas veces los zumos comerciales pues ya tienen la vitamina C añadida, pero no es de la propia fruta ya, ¿no? Porque lo hemos perdido en ese tratamiento, ¿no? Sí. O sea, que bien. Vale. Para hacer deporte, además, fenomenal. Muchas gracias, Marian. Gracias. Bien, entonces, bueno, pues un poco hemos estado hablando también del hierro, ¿no? Y una de las preguntas que veíamos era qué alimento tenía más hierro y decíamos los moluscos, ¿no? Siempre tenemos la idea de las lentejas porque nuestros familiares, nuestras madres, nuestras abuelas toman lentejas que son buenas porque tienen mucho hierro, y sí que es verdad, tienen mucho hierro, pero el hierro no se absorbe tan bien como ese hierro que hay de los alimentos de origen animal. Es decir, las lentejas tienen hierro, pero su absorción es menor. Por lo tanto, ¿qué alimentos serían ricos en hierro? Bueno, pues los moluscos, hemos dicho, pues berberechos, almejas, ahí tenemos una cantidad muy, mucha cantidad de hierro concentrada. Y luego también tenemos en la carne, también tenemos hierro que nos puede ayudar a incorporar también, se absorbe mejor, como decíamos. Siempre tenemos que tener presente esos alimentos ricos en hierro, porque es una de las carencias que tenemos más en la alimentación. Sobre todo las mujeres en la edad fértil, bueno, pues es frecuente que tengamos problemas de hierro por las pérdidas también de la menstruación. Con lo cual, bueno, siempre esa idea de incluir siempre que podamos alimentos ricos en hierro. El hierro, si queremos absorberlo mejor, tenemos esa combinación que hemos comentado antes con la vitamina C. Entonces, si a estos alimentos los acompañamos con una ensalada, con una pieza de fruta o con un zumo, como ha dicho Bernie antes, mejor natural, pues entonces vamos a absorber mejor ese hierro. Y luego tenemos también el calcio, ¿no? Muy importante, diríamos que en todas las edades, ¿no? Cuando somos pequeños, porque tenemos que ir creciendo, no solamente se forman esos huesos, sino también se forma un reservorio de calcio. Entonces, tenemos que intentar que esa reserva de calcio se llene, esté totalmente llena para cuando llegue la edad adulta, cuando seamos mayores, porque ese calcio lo vamos a necesitar. Cuanta más reserva de calcio tengamos, pues mejor va a ser luego la estructura de nuestros huesos,
cuando pues, tengamos una edad adulta o hayamos pasado ya en la época de la menopausia, que también hay más problemas de pérdida de masa ósea. Entonces aquí, bueno, siempre presentes alimentos ricos en calcio. Pues tenemos los lácteos, tenemos el queso, los yogures, la leche, pero luego también tenemos otros alimentos que tienen calcio, como por ejemplo pues las sardinas. Las sardinas, cuando nos tomamos la sardina, la raspa, vamos a tener también en lo que serían frutos secos, también en verduras de hoja verde, también tenemos en legumbres, es decir, que también tenemos calcio en otros alimentos aparte de los lácteos. Bien, el agua. María, sí. Perdón, no soy Bernie, soy Fernando. Fernando, hola. Oye, mira, cuando ha salido el tema de la carne, sí. Enseguida me he acordado de mi hija, que espero que no me esté oyendo. Bueno, tenemos registrado, luego vemos si se ha conectado o no. Sí, creo que no, he revisado, pero es vegetariana y, claro, el problema de no comer carne, pues creo que fundamentalmente es el tema del hierro, ¿no? De la absorción del hierro. Pero Claro. ¿hay algo más? Sí, a ver, La proteína animal, explícalo, eso, por favor. sí, perfecto. Pues un poco también el objetivo del webinar es un poco eso, ¿no? El ser consciente de qué nutrientes estamos quitando para poder reponerlos, ¿no? Entonces, en el caso de la carne, claro, hemos dicho, tiene proteínas, bien, tiene grasa, tiene hierro. Entonces, si ese alimento pues, no lo queremos incluir, no nos gusta o porque bueno, pues somos vegetarianos por las razones que sean, somos intolerantes, alérgicos, tenemos algún problema, pues entonces voy a quitar este alimento que tiene proteína y que tiene principalmente hierro. Bueno, pues entonces, ¿con qué alimento lo podemos compensar? Bien, pues entonces, tomo berberechos, hemos dicho, pues tiene hierro y además tiene proteína. ¿Que no tomamos tampoco ningún alimento de origen animal? Bueno, pues entonces vamos a sustituirlo por proteínas completas. Hemos comentado pues la soja, mezclas de diferentes proteínas para hacer una proteína completa. Y luego, pues buscar opciones de alimentos que sean de origen vegetal, que tengan hierro, hemos comentado las legumbres, pero favorecer esa absorción del hierro pues con la vitamina C. Y luego también va a depender un poco de la persona. Bueno, hay personas que tienen también más tendencia pues, a tener anemia. Entonces, a veces, pues con una alimentación ya sea normal o sea vegetariana, pues necesitan un aporte extra de hierro porque con los propios alimentos pues no llega. Entonces, luego hay un factor individual de absorción y ya un poco pues también de genética que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces está por una alimentación complementar, es decir, quito un alimento, pues lo pongo por otro o por otros dos que nos den los mismos nutrientes y si no llego, pues entonces tendré que buscar otras opciones de complementarse, ¿no? Porque a veces no llegamos con los alimentos. No sé si te he contestado, Fernando. Gracias. Sí, hablaré con ella. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues luego el tema nos habíamos quedado con el agua, ¿no? El agua al final, lo dejo un poco para el final, hemos hablado de alimentos, de grupos de nutrientes, al final está ahí un poco en una línea, ¿no? Entre alimento, nutriente, pero es fundamental, ¿no? Que incluyamos el agua en nuestra alimentación, ¿no? Nos recomiendan, pues, por lo menos, pues 8 vasos de agua, entre 6 y 8 vasos de agua, 1,5 litros, 2 litros. Si es agua solo, pues agua solo, si no, pues infusiones, caldos, bueno, pues como también de alguna forma lo podamos incluir. Sí que es un hábito que hay mucha gente que no lo tiene y le cuesta muchísimo, pero de todos los hábitos que podamos tener en alimentación, diríamos que este sería uno de los que tenemos que intentar ir a por él desde hoy. Si hay alguno de vosotros de los que estáis oyendo que no bebe nada de agua, pues hay que hacer un esfuerzo pues muy importante por mejorar ese hábito. Nos ayuda al transporte de los nutrientes, nos ayuda también a la eliminación de los desechos. Muchísimas reacciones del organismo necesitan ese agua para que se realicen, con lo cual es que el agua nos ayuda al tránsito intestinal, como hemos hablado. Es
uno de los elementos que más equilibrio nos pueden llegar a dar. Entonces, un hábito que hay que ir poco a poco, tampoco nos vamos a poner ahora con los 8 vasos de agua si no podemos, claro, si no bebemos nada, pero ir poco a poco, pues nada más levantarnos, pues un vaso de agua, ir incluyendo pues poco a poco ese hábito, porque es un hábito que al final tiene sus beneficios y será muy interesante, pero hay que ir poco a poco. Bien, entonces ahora hemos visto grupos de alimentos, hemos visto nutrientes y grupos de alimentos y ahora cómo los cuadramos, ¿no? Es decir, claro, uno no puede estar con la calculadora y esto no sé cuántos gramos, ¿por qué no? Porque es que eso no es operativo ni es práctico. Entonces, comentábamos que luego pues hay una serie de guías que nos ayudan un poco a cómo poner en práctica todas estas cosas. La primera es qué cosas tendríamos que tener en cuenta. Primero, cómo distribuimos los alimentos a lo largo del día, nuestras comidas. Es decir, eso pues también es importante, ¿no? Que si vamos a tener que tomar una serie de raciones de alimentos, pues las tenemos que distribuir, no las podemos tomar todas en una de las comidas, porque no nos da tiempo a tomar verduras, frutas, carnes, pescados, lácteos, entonces hay que distribuirlo. Entonces, si tuviéramos una rueda en la que tuviéramos el 100% de nuestras comidas, esta podría ser una distribución que puede ser adecuada. Digo puede ser adecuada porque luego ya cada uno también tiene particularidades. Es decir, como la actividad la solemos tener más a nivel de por la mañana, de entre la mañana y el principio de la tarde, pues ahí se recomienda tomar la mayor cantidad de ingesta de porcentaje de energía. Los porcentajes que estáis viendo en la pantalla serían porcentajes de calorías en un día. El porcentaje de calorías en un día de 2.000, 1.800 calorías, pues un 25% lo deberíamos tomar más a nivel del desayuno. Luego tenemos unos porcentajes que podemos ir pues variando en las medias mañanas, en las meriendas, que van entre un 5 y un 10%, es decir, yo desayuno, me tomo algo a media mañana, luego la comida, que es un poco nuestra principal comida, pues tiene que ser copiosa, pero tampoco tan copiosa. Veis que entre el 25% del desayuno y el 30% de la comida tampoco hay tanta... O sea, es decir, que más o menos se nos recomienda que no sea una comida muy, muy abundante. ¿Por qué? Porque luego pues vamos a seguir trabajando, vamos a hacer deporte, es decir, vamos a tener que seguir haciendo una actividad. Y luego la cena, pues intentarla reducir porque ya la actividad la vamos a reducir, tenemos que ir a dormir, entonces tenemos que hacer una digestión pues lo más fácil posible. Entonces, toda esta rueda de distribución de las comidas a lo largo del día, bueno, pues tenemos que tener un poco eso que siempre nos dicen de desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues eso es un poco la idea, pero luego hay que adaptarlo porque hay gente que trabaja de noche, tiene unos turnos que necesitan más energía pues a última hora del día. Luego hay personas que no pueden desayunar pues porque no les entra, entonces habrá que distribuir, ¿no? el desayuno entre el desayuno y la media mañana. Entonces, lo importante, la idea que tenemos que sacar de aquí es que necesitaríamos hacer una serie de comidas suficientes para tener siempre energía en nuestro cuerpo, que no nos faltara esa gasolina de la que hemos hablado cuando hablábamos de los hidratos de carbono, de nuestra energía, de nuestra concentración. Si nosotros vamos comiendo pues a intervalos más o menos regulares y una cantidad adecuada y moderada, pues entonces debemos tener esa energía suficiente pues para poder estar atendiendo en clase, poder estar en el trabajo atentos con nuestras actividades, que no nos caigamos en la silla del cansancio, que no nos den bajones, que no tengamos... Es decir, que lo que quiere decir esta distribución de comidas es que tenemos que buscar una regularidad, que siempre tengamos esa energía en el cuerpo y que a veces se consigue pues comiendo cada 3 horas y hay personas que pues cada 4 o cada 2. Pero claro, una cosa es esa distribución que nosotros la tenemos que planificar, ¿no? Porque una cosa es planificar, voy a desayunar y luego me llevo esto pues a la universidad o me llevo esto al trabajo, luego como, luego tengo esta merienda, me llevo unos frutos secos y luego ceno,
que no estoy picando todo el día porque me dijeron que era bueno comer muchas veces. No, es que hay que planificarse esas comidas, estructurarlas en horario y también en el contenido, ¿no?, que vamos a tener. Y intentarlo personalizar a nuestro organismo. Porque hay gente que, bueno, pues yo, por ejemplo, si no desayuno por la mañana, pues es que para mí es fundamental desayunar, pero bueno, pues tengo compañeros que pues pueden estar hasta las 10 a las 11 sin tomar nada y no hay problema. El caso es luego pues adaptarnos. Bien, incluyo todos los grupos de alimentos. Esto que decíamos de raciones, ¿no? ¿Cómo incluyo yo todos estos hidratos, todas estas proteínas? ¿Cómo incluyo yo todo esto? Bueno, pues lo incluyo con estas tablas que nos apoyan diferentes sociedades científicas, nos apoyan también, bueno, pues hay la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que luego os pasaré si no en la referencia, y ahí lo que nos proponen son diferentes grupos de alimentos y cuántas raciones deberíamos tomar. Raciones, que luego estas tablas también nos ayudan con las cantidades, ¿no? Verduras, hortalizas, como decíamos, bueno, pues por lo menos 2 raciones al día. Frutas, pues por lo menos 3 raciones al día. Aceite de oliva, entre 3 y 6 raciones al día. Dependerá también de qué, de la grasa que hemos tomado con el resto de los alimentos. Leche, 2 o 4 raciones al día. Pescados, carnes. Es decir, esas raciones luego las tendremos que ir integrando en una planificación de un menú. Incluir legumbre, incluir arroz, incluir pasta, incluir verdura. Y eso sería un poco la idea de esa planificación que os voy a comentar a continuación. Esos grupos de alimentos que los tenemos en las tablas, luego los tenemos que integrar entre, pues un poco de cómo los combinamos entre primeros y segundos platos. Luego cada uno también, hay familias que hacen primeros y segundos platos, hay familias que solamente hacen pues un plato combinado. Si hacemos primero y segundo plato, tendríamos que tener en cuenta pues una serie de aspectos. Si tomamos un primer plato que es más ligero, es un poco lógica, ¿no? Pero a nivel nutricional esto es muy importante. Si tenemos un primer plato que es más ligero, como puede ser una verdura, y vamos a tomar un segundo plato, pues mejor que sea un segundo plato más de carne. ¿Por qué? Porque la verdura se va a digerir más pronto y en cambio la carne pues nos va a costar más. Entonces, en esa planificación de menú, el día que bueno, pues me planifique una verdura, pues entonces a la hora de comer pues me planifico de segundo plato pues una carne. En cambio, si yo tengo un arroz, que ya es un alimento que tiene más carga a nivel de calorías, tiene hidratos de carbono, pues me va a costar más digerirlo, pues entonces me voy a un segundo plato que sea más ligero, como por ejemplo un pescado o un huevo, una tortilla, un revuelto, porque así de esa forma el primer plato lo compensamos con el segundo, un primer plato más cargado con un segundo plato más ligero. Lo mismo nos pasa con la legumbre. La legumbre tiene también mayor valor calórico, tiene más hidratos de carbono, pues entonces un segundo plato pues más ligero, un pescado o algo de huevo. Si hacemos un plato único, bueno, pues luego lo vamos a comentar un poco más adelante. Podemos hacer un plato único teniendo en cuenta que incluyamos la mayor cantidad de nutrientes en ese plato, porque al final podemos hacer plato único todos los días siempre que vayamos integrando estas raciones que hemos estado comentando, pues que pongamos legumbre, pues que pongamos arroz, que pongamos verdura, que tomemos pescado, que tomemos carne, o esos platos que comentábamos que también son combinados y que son de toda la vida, ¿no? Pues por ejemplo la legumbre con el arroz, ¿no? Que será también un plato combinado y completo. Entonces, la planificación del menú, ¿en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a mejorar el proceso de la compra. Si nosotros hemos un menú planificado para toda la semana, pues entonces lo podemos planificar el viernes y el sábado ir a la compra. Nos centramos en lo que tenemos que comprar y entonces evitamos un poco las improvisaciones, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿y qué ceno hoy? ¿Y qué ceno hoy? Pues no tengo nada que cenar, pues me cojo un poco de jamón, un poco de queso y entonces ahí a veces de las improvisaciones
sacamos cenas un poco estrambóticas y que se nos descuadra un poco a nivel nutricional. También ese equilibrio de menú, esa planificación de menú nos permite pues cocinar para varios días. Hay gente que los domingos lo dedica más a me voy a planificar diferentes tuppers y me voy a planificar la comida del lunes, del martes y del miércoles. Entonces, esa planificación pues nos ayuda también a mejorar esa estructura. Podemos planificar también, si dependiendo un poco de dónde estemos, pues si comemos fuera, pues también con la ayuda del propio menú del restaurante o del sitio donde vayamos. A veces ahora menos, ¿no? Pero por necesidad, pues muchas veces hay personas que tienen que comer fuera. Bueno, pues si sabemos esa planificación, pues también nos podemos planificar qué alimento o grupo de alimentos nos vamos a tomar en el restaurante. Pero siempre un poco pensando con anterioridad. Y aquí tendréis un poco esa idea de planificación del menú. Todas esas raciones que hemos visto antes de carnes, de pescados, de pasta, bueno, pues están integradas en este ejemplo de menú, ¿no? Pues verduras, pues entonces, ahí lo que, claro, si pudiéramos hacer un día una sesión más, pues más práctica, pues ahí vemos que tampoco es tan complicado el integrar todo lo que sería esta parte, ¿no? El integrar todas esas raciones en una planificación de lunes a domingo. Aquí veis que hay pues, un día verdura, un día legumbre, otro día verdura, un día pasta, legumbre, verdura y arroz. Normalmente lo que se hace es, se ponen los primeros platos para que haya diferentes grupos de alimentos de forma pues salteada, que no nos repitamos 2 días legumbre o 2 días arroz, que esto seguro que lo hacéis en muchas casas y mucha gente dice, pues yo hago una planificación de este estilo y muchas veces lo hacemos bien, ¿no? Inconscientemente, pero la idea es hacerlo pues con cierto equilibrio nutricional. Pues los días que pongo verdura, pues entonces en el segundo plato pues pongo carne. Por ejemplo, el lunes y el miércoles y el sábado que hemos puesto verdura, pues de segundo plato ponemos carne. Los días que van más un plato de legumbre, de pasta o arroz, pues algo más ligero, como es el pescado, es el huevo o combinado en un plato único, la legumbre, por ejemplo, con arroz o el arroz en paella. Y luego las cenas, ¿qué haríamos con las cenas? Pues las cenas son complementar los nutrientes que no hemos tomado durante la comida. Si nosotros tomamos verdura por la mañana, pues entonces por la noche, ¿qué sería? Bueno, pues una ensalada. Como hemos tomado ya carne, pues entonces podemos tomar algo de proteína, pero más ligero. No vamos a tomar otra vez carne o a lo mejor un pescado podría ser demasiado. Entonces, pues puede ser una tortilla. También podemos hacer ensaladas que integren un poco pues esos diferentes nutrientes. Un poco de proteína, por ejemplo, ensalada con queso y maíz, y un poco de proteína, un poco de hidrato y la propia ensalada, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es ir cogiendo todas esas raciones, incorporarlas en las comidas con esas combinaciones que hemos hecho y por las noches pues hacer platos un poquito más ligeros. Bueno, el domingo habéis visto unos huevos fritos con patatas por darse un homenaje, que tampoco vamos a estar aquí, un poco de homenaje, unos huevos fritos con patatas si digerimos bien, pero bueno, también hay que tener algún tipo de aliciente porque si no, pero también se puede cocinar todas estas cosas también más sanas, pero también sabrosas, que tampoco tenemos que irnos a que sea solo pues, una acelga con patata. Y luego un poco de los tuppers, ¿no? Un poco, si tenemos que llevar tupper o coméis de tupper porque lo lleváis a la universidad o al trabajo, pues esa idea de integración del plato único, ahora habréis oído hablar, o si no, seguro que si buscáis referencias, os ayudará esta herramienta, que es el plato saludable, o también lo podéis encontrar como plato Harvard. Es un plato que fue diseñado con la idea de poner en un solo plato, en nuestro plato combinado toda la vida, la mayor cantidad de nutrientes. Entonces la idea es ese plato, partirlo a la mitad y veis que en esa mitad, en un 50% del plato, esa parte tiene que estar, deben incluirse verduras y frutas, es decir, que la mayor cantidad de nuestro plato debe ir al mundo vegetal.
Y luego la otra parte, la otra mitad, dividirla en 2 cuartos. Por un lado, un cuarto de alimento proteico, más carnes, pescados, huevos, lácteos, y el otro cuarto que sean más de hidratos de carbono, pues un poquito de arroz o el pan o patata. Vamos a ver algunos ejemplos. Si solamente tuvierais que llevar un tupper, a ver, que puede estar todo junto, ¿eh? La idea es que hagamos esa clasificación un poco de forma, bueno, como imagen, ¿no? Parrillada de verduras o verduras rehogadas. La mitad arroz con tomate, que tendríamos la parte de hidratos, y la otra, otro cuarto de pollo especiado. Así tenemos la proteína, tenemos el hidrato y por otro lado tenemos todo el mundo vegetal que integra ahí pues la fibra con las frutas y las verduras. Esa podría ser una opción. Otra opción sería, por ejemplo, lomo, la mitad patatas y la otra mitad ensalada, que este sería un plato pues, combinado. Hay muchas opciones con la idea de tener en un solo tupper, puede ser, o un solo plato combinado, esos nutrientes que son los nutrientes principales. Con eso, bueno, pues podemos estar pues, tranquilos de que estemos incluyendo pues, los nutrientes más fundamentales que necesitamos. Y luego, por último, vamos a ir con unas herramientas sencillitas para la compra de alimentos. Tenemos, por un lado, importante, llevar la lista y centrarse en ella. Bueno, esto a veces es difícil, ¿eh? Sobre todo si vas acompañado de alguien, es un poco complicado, pero importante llevar la lista, escoger el momento adecuado también. Sabéis que si uno va con estómago vacío, siempre van a caer más cosas, con lo cual hay que ir bien comido. Luego hay una premisa muy importante, que es lo que no se compra es lo que no se come. Si no tenemos galletas, no las vamos a comer. Eso es así. Entonces, bueno, pues si no queremos comer algo, lo mejor es no comprarlo. Entonces, la primera barrera siempre va a ser el supermercado, el mercado o donde vayáis, ¿no? Y ahí es donde hay que ser más estrictos, ¿no? El no comprar ciertas cosas que luego se salen de todas las tablas, porque a veces es como, ¿y dónde está en la tabla pues los donuts? Pues no están, es que en la tabla no están las raciones, no está. Entonces, pues no lo incluimos y si no lo incluimos, pues será un poco como el extra, ¿no? Entonces, dos cosas muy importantes a valorar dentro de cuando vayamos a la compra. Vamos a revisar el listado de ingredientes, pero solamente algunas cosas importantes, y el etiquetado nutricional. Cuando vemos el listado de ingredientes, aquí tenemos un aspecto a tener en cuenta, y es que el primer ingrediente es el que más tiene el alimento. Por normativa, hay una normativa que regula el etiquetado de los alimentos, de los productos alimenticios. Entonces, en esa normativa nos dice que los fabricantes tienen que poner por orden decreciente el listado de los ingredientes. En este caso, tenemos un cacao en polvo, marcas que todos conocéis en el mercado, y entonces a la hora de comprar este producto, que bien, está bien y si nos gusta pues lo podemos comprar, pero tenemos que ser conscientes de que el primer ingrediente de este producto pues no es tanto el cacao como el azúcar. Es decir, que bueno, pues más adecuado sería pues si compramos un cacao en polvo, pero que su ingrediente principal, el primero, fuera cacao, porque vamos a tener mayor cantidad de ese ingrediente que da valor al producto. Otro ejemplo, un paté. Bueno, pues compramos un paté y el paté, bueno, pues también por concepto, su primer ingrediente debería ser pues el hígado de cerdo. Bueno, pues si vamos a la lista de ingredientes, aquí en este producto en concreto vamos a tener de primer ingrediente tocino y luego vamos a tener el hígado de cerdo. Bueno, pues si nos gusta el paté y compramos paté, pues entonces que busquemos pues el primer ingrediente pues de más calidad, que será el hígado de cerdo, ¿no? Porque en este caso pues el tocino nos resta pues de alguna forma esa calidad al producto. En el chocolate pues también muy interesante. En este caso, ¿cuál sería el primer ingrediente? Pues el primer ingrediente de un chocolate, si los que sois chocolateros, esto es muy importante a mirar, pues que sea pues pasta de cacao en lugar de azúcar, que hay muchos chocolates que son muy ricos, pero claro, si tienen el primer ingrediente azúcar, pues siempre va a tener, bueno, pues menos valor, ¿no? a nivel nutricional. Bien, esto
por un lado, en la lista de ingredientes. Bueno, este es el último ejemplo, que sería pues, una pechuga de pavo. Mirar no solamente el primer ingrediente, que en este caso tenemos, el primer ingrediente es el que es adecuado, que sería la pechuga de pavo, pero entre dos marcas, pues uno tenemos un 90% y otro tenemos un 65%, con lo cual hay bastante diferencia, con lo cual, bueno, pues si podemos irnos al de la derecha, pues mejor, ¿no? Porque al final tiene más calidad. A nivel de información nutricional, aquí hemos puesto dos yogures conocidos. ¿Qué deberíamos mirar? Bueno, estos serían, claro, es comparar dos productos que al final pues son yogures, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Un yogur griego que un yogur natural. Sabemos que hay diferencia, ¿no? Entonces, cuando uno compra yogur griego, pues lo compra porque le gusta su cremosidad, le parece un yogur, pues claro, pues es más rico. Pero lo importante es que veamos también cuánta diferencia tenemos en comprar un tipo de producto u otro. Es decir, el producto griego, pues me gusta, me lo tomo, bien. Pero claro, si lo comparamos con el yogur natural, la grasa que tiene, veis un poco ahí, siempre nos vamos a comparar por 100 gramos, porque 100 gramos es lo que nos da también la referencia. Pues en el yogur griego vamos a tener 10 gramos de grasa por 100 y en el yogur natural pues vamos a tener 2,9. Claro, tenemos pues 3 veces menos. Cuando hablábamos en el apartado de grasa de que normalmente tomábamos más grasa de la cuenta, pues este es uno de los factores también que intervienen, ¿no? No solamente si me tomo mucho aceite o no, sino que el producto que compro que no tenga, bueno, pues que tenga la menor cantidad de grasa posible dentro de que sea un producto que no tiene por qué ser todo el rato desnatado, ¿eh? Es decir, que puede ser un producto normal, en este caso, pues un yogur natural. Y el griego, pues también, pero no que todos mis yogures sean griegos, porque entonces tenemos un problema. Pues si me tomo 2 al día, ya casi me estoy tomando la mitad de grasa. Bien. Y luego, por último, por ejemplo, las galletas, ¿no? Que también hay mucha diferencia entre unas y otras, ¿no? A veces no, la marca de galletas o lo que nos diga la galleta a nivel comercial, tenemos que tener un poco de cuidado, porque no muchas veces el nombre nos despista, ¿no? Tenemos algunas galletas que a veces pensamos que son más digestivas, que son más saludables, y luego miramos los ingredientes y hay diferencia, ¿no? La de la izquierda es la galleta María de toda la vida, para que comparemos. Entonces, bueno, pues vemos también por 100 gramos, pues en relación a la información nutricional, la derecha tendríamos 20 gramos de grasa y la de la izquierda tendríamos 10. Claro, las dos son galletas. Claro, la de la derecha está más rica, eso está claro. Pero si yo soy un consumidor normal de galletas a diario y me tomo 3, pues a lo mejor nos tendríamos que ir a la de la izquierda, porque a nivel de grasa pues vamos a reducir mucho en el cómputo global de la alimentación, ¿no? Tenemos que ir también un poco a eso, ¿no? ¿Me lo tomo un día puntual? Pues me tomo la galleta que me gusta más. ¿Que me lo tomo todos los días? Pues entonces voy a intentar irme a la galleta que tenga menor cantidad de grasa para que vayamos compensando esas cantidades. Bien, y conclusiones, para tener un ratito de preguntas. Bueno, pues como conclusiones, pues muchas, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, me quedaría con la idea de planificar ese menú, ¿no? Un menú planificado con antelación, con todos los grupos de alimentos, buscar esas tablas de raciones de grupos de alimentos, de algún organismo relacionado con la nutrición, puede ser la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la Sociedad Española de Nutrición. Hay muchos organismos que tienen muchas herramientas. La Ecosan también os facilita muchas herramientas a nivel de nutrición. Lo importante es el conjunto. No coger un alimento aislado y a lo mejor demonizarlo porque sea hidratos, no, es que es el conjunto. O el aceite de oliva, no, es que es el conjunto. Como es el aceite de oliva es bueno, me tomo mucho, no, es el conjunto. O los hidratos de carbono como el pan, tal, pues entonces no tomo. El conjunto es el que hace el equilibrio, y no solamente el equilibrio, sino el que estemos tranquilos, que estamos comiendo de todo y sin obsesionarnos, ¿no? Porque muchas veces quitamos este alimento y parece que es cuando más ganas tienes de comerlo, porque lo quitas. Pues tampoco hay que quitarlo, a lo mejor hay que comerlo menos. Hay que buscar
mucho ese equilibrio también de... Ahora se habla mucho de la alimentación emocional, ¿no? Porque nos influye mucho esa obsesión que a veces tenemos de comer lo más sano o de quitar esto o de quitar lo otro. O sea, al final hay que también relajar un poco la mente. Lo que no se compra es lo que no se come. Si no queremos galletas, pues no la compramos. Si no queremos yogur griego, pues no lo compramos. Si lo que compremos al final lo vamos a acabar comiendo. Entonces, a lo mejor hay que ser un poco más estrictos en la compra. Y luego, bueno, pues cuidarse de forma habitual. Es decir, bueno, pues me dicen, es que muchas veces nos bombardean, ¿no? A los especialistas ¿y qué comes? ¿Estás todo el día leyendo etiquetas? Hombre, pues no, yo me leo 2 etiquetas de los productos que a mí me gustan y los que suelo comprar y ya está, y yo ya me compro ese siempre, o bueno, a lo mejor si quiero cambiar, es decir, no estás continuamente. Hay que cuidarse de forma habitual, hay que comer sano de forma normal, pero luego, bueno, si hay que ir de cena, hay que celebrar, hay un cumpleaños, hay una boda, pues uno, pues obviamente se tiene que dar un poco el homenaje. Entonces no es cuestión de estar todos los días con restricciones, sino, bueno, intentar comer lo más sano posible a diario para luego poder tener un poquito de margen para ese homenaje. Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que os quería contar. Y nada, pues te doy paso, Berni, con las preguntas que hayas podido recopilar para un poco para completar la sesión. Pues muchas gracias, Marian. Mira, han surgido unas cuantas preguntas. ¿Sí? Me comentaba un amigo que bueno, está bastante obsesionado, es un amigo de Barcelona y bueno, quiere adelgazar y como que le han comentado que va muy bien lo de los zumos detox. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues a ver, un poco, creo que en la línea un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Un zumo detox puede estar bien por los ingredientes que lleva, porque al final pues son ingredientes a base de plantas, tienen sus vitaminas, tienen sus minerales. Si lo haces un poco lo que sería en la licuadora, también tienes la fibra. Es decir, que puede ser un alimento completo y bien. Bueno, completo, es decir, con sus nutrientes. Ahora un poco es cuántos detox me tomo y con qué objetivo me tomo el detox, ¿no? Porque si me tomo 3, pero como veis, todo tiene, es como, la alimentación es como un puzzle. Si yo quito esta pieza y pongo o no la pongo, es que me queda ahí un nutriente. Entonces, claro, si yo me tomo 3 batidos detox, pero luego no tomo la proteína que necesito, la grasa que necesito o los hidratos que necesito de otro tipo, que no son los de frutas y verduras, pues entonces ese puzzle lo estoy dejando incompleto. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? O hay gente que toma, ya no me voy solo a los productos de tos, ¿no? Sino mucha gente que toma mucha fruta. Y a lo mejor digo, ceno solo fruta y todos los días fruta y almuerzo fruta y son 10 piezas de fruta. Pues está muy bien la fruta, pero es que si tomas 10 piezas de fruta, por algún lado estás dejando otros nutrientes. Porque a lo mejor no estás dejando sitio para el calcio o no estás dejando sitio también para la proteína vegetal. Entonces, bueno, pues bien, pero en su justa medida y la idea de perder peso solamente con eso, pues la veo incompleta si le está dejando de tomar otros nutrientes. Al final, la pérdida de peso es muy compleja, hay que llevarla con un especialista pues, siempre que te esté ayudando, porque al final pues uno solo puede hasta cierto punto, porque veis que hay muchas variantes, ¿no? en la alimentación, pero sobre todo lo que tenemos que reducir es pues lo que siempre hablamos, es que son los azúcares, son las chucherías, son los bollos y la grasa, reducirla, porque veis que la grasa está por todos los sitios y a veces no le hacemos mucho caso y también hay que tenerla en cuenta. Entonces, bueno. Perdón, Marian, Sí. Una pregunta. Soy Margarita. Hola. Sí, hola, No, Margarita. siento muchísimo no haber podido estar al comienzo de la charla. Me ha parecido interesantísima. He asistido, vamos, con muchísimo interés. Creo que ha sido muy útil para todos los que hemos participado, seguro. Y yo quería preguntarte, Marian, ¿qué credibilidad tenemos o podemos dar a los productos que se etiquetan o se venden como saludables? Ajá. ¿Hasta qué punto podemos darles credibilidad sin tener
a lo mejor una información más detallada. Claro, a ver, pues yo creo que un poco lo que hemos visto hoy de la herramienta de etiquetado, pues nos viene muy bien. A ver, saludable, la etiqueta saludable hay que verla en el contexto del producto, ¿no? Hay que saber interpretar o leer esa etiqueta, porque saludable, ¿para qué? O qué tiene de menos o qué tiene de más, ¿no? Porque a veces hay cosas que se quitan ciertos nutrientes y se ponen otros, ¿no? Para compensar sabor o color o textura. Entonces, la etiqueta saludable yo creo que hay que combatirla con conocimientos un poco como los que hemos estado viendo hoy, muy sencillos, y que la etiqueta de alguna forma te dé esa información. Cualquier producto va a ir con su etiqueta y su lista de ingredientes, eso tiene que ir así, porque eso es obligatorio. Entonces, extraer esa información del producto saludable, porque, claro, hay muchísimo, puede haber un chorizo saludable. Hombre, pues un chorizo saludable es un chorizo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, el chorizo no es que sea, es que bueno, hay que tomarlo, pero con muy poca, pero bueno, si vemos chorizo saludable, pues bueno, habrá que... ¿no? Entonces, como que hay muchos tipos de productos y creo que la forma que tenemos de dar fiabilidad a eso es conocer, ¿no? Yo creo que una herramienta es el conocer un poco lo que hay en la lista de ingredientes, ¿no? Y tener un poco de criterio. No sé si te he contestado, Margarita. Sí, es que a lo me has mejor, contestado. con un ejemplo concreto, a lo mejor lo podemos desgranar. A mí me encanta desgranar etiquetas y sí, vamos, gracias. y sí, siempre... sí, me has contestado. Gracias, Margarita. Hola, soy César. Hola, César. Muy buena la presentación y todos tus comentarios y explicaciones. Me ha encantado. Yo te quería hacer otra pregunta relacionada con el ayuno intermitente que ahora está tan de moda. Sí. Que se salta comidas, mucha gente está recomendando por todas las redes, por todos lados, pues que lo están practicando. Y entonces, bueno, es una oportunidad de oro para preguntarte qué opinas sobre ello. Sí, pues bueno, el ayuno intermitente también lo llevaría de la mano también de un especialista y bien fundamentado, ¿no? Porque a veces también hacemos un poco las cosas por nuestra cuenta y a lo mejor no todo el mundo es un buen candidato para este tipo de prácticas, ¿no? Pues hombre, tiene sus estudios y hay bueno, pues aspectos beneficiosos y a lo mejor determinadas personas que sí que pueden beneficiarse durante una temporada del ayuno intermitente. El problema es que no todo el mundo, pues a lo mejor es, bueno, pues capaz de seguir no capaz, vamos, o su organismo tampoco se habitúa, el organismo puede notar esa carencia de ciertos nutrientes en un momento. Entonces, siempre me apoyaría también en un profesional que te ayude, pues también a ver si tú, por tus características, también lo puedes hacer, porque es para una persona que está sana también y tiene que llevarse un poco de la mano. Entonces, bueno, creo que también hay que incluso personalizar el ayuno intermitente y hay buenos, o sea, hay referencias de que es beneficioso, pero bueno, pues que con cierta, ¿no? También con un acompañamiento y una planificación adecuada, ¿no? Un poco a lo loco, ¿no? También, que al final puedes tener carencias importantes y que eso también afecte a tu rendimiento y a tu día a día, ¿no? Que al final estamos un poco hablando de eso, ¿no? Muy bien, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Yo, a ver, tenía una pequeña duda. ¿Es positivo, es aconsejable comer la fruta sin pelar? Sin pelar. Bueno, ahí nos arrastramos parte de los nutrientes. Aquí tenemos siempre un poco el tema también de, bueno, pues en la fruta que puede llevar pues sus pesticidas. Entonces aquí, bueno, pues yo creo que aquí tenemos dos opciones, que es también la fruta que veamos con una piel, pues bueno, pues más íntegra, que no esté muy dañada, pues lavándola bien, la podemos integrar a nuestra alimentación, ¿no? También con esa fibra que también a veces perdemos. Y luego lo importante también es incluir ese número de raciones que decíamos, ¿no? Es decir,
que si incluimos pues 3, 4 piezas de fruta al día, aunque quitemos parte de esos nutrientes a través del pelado, las incluimos también a través del resto de fruta con otras frutas, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que podemos tener alguna pérdida de nutriente, pero eso se puede compensar también con una cantidad adecuada de fruta. Entonces, bueno, pues yo aquí pues hay gente que la piel les resulta un poco fuerte, pero parte de nutrientes tiene. Pero el global también de los nutrientes está en el resto de la fruta, ¿no? Entonces, tampoco pues... Yo siempre digo un poco, hay que adaptar un poco también a lo que hay gente que, oye, por la fruta es que no puede tomar la pelada, pues sin pelar, pues que entonces pues la pele. Lo importante es hacerlo. Si se pela y se pierde algo de nutrientes, bueno, pues ya se incluirá en otra pieza de fruta parte de la fibra también. Vale, y otra pregunta es, a ver, ¿es aconsejable, bueno, es más sano o mejor tomar el pan con fibra, quiero decir, pues algunos elementos que le añaden, o el pan de panadería de toda la vida? Bueno, pues buena pregunta también, porque a mí me encanta el pan. Sí, vengo también de una región de buen pan y la verdad que aprecio mucho el pan como producto y la gastronomía, que también puede, o sea que hay diferentes panes y además pues hay panes muy exquisitos. Entonces aquí el pan integral, o sea, es decir, el que está hecho con harina integral o tiene semillas, puede ser beneficioso por lo que hemos estado comentando de la fibra, ¿no? Que al final la fibra nos ayuda a que esos hidratos de carbono los asimilemos de forma más equilibrada, con lo cual tenemos ese beneficio adicional en el pan integral. Entonces, bueno, pues creo que lo bueno sería también un poco combinar el pan integral con el pan normal, ¿no? El de panadería, pues de toda la vida, es decir, que no nos tenemos que ir siempre al pan especial. Bueno, el beneficio del integral o con semillas es que tenemos ese extra también de fibra que nos ayuda y que normalmente no lo estamos incluyendo, ¿no? Ese sería el punto más importante y que realmente sea de harina integral, ¿no? Que eso es lo importante también, ¿no? Que sea un pan de calidad también, con harina integral, ¿no? Que muchas veces es harina, pero luego se le añade el salvado, entonces, bueno, hay diferentes... Perdona, y no quiero monopolizar este tema. Respecto a la fruta, la controversia que hay antes o después de comer. Sí, bueno, pues también aquí la fruta en sí, a nivel de digestibilidad, vamos a hacer como dos diferenciaciones, ¿no? A nivel calórico es lo mismo que te lo tomes antes, que te lo tomes después, porque al final el nivel calórico es el mismo, ¿no? A nivel antes, ¿qué beneficios podemos tener? Bueno, pues que al estar, si de alguna forma tiene un componente saciante, que si te lo tomas antes, pues tú, de alguna forma el estómago también ya cae parte del alimento y entonces ya, bueno, pues has rellenado un poco del estómago, con lo cual hay gente que le gusta tomarlo antes porque se sacia y también come menos. Bien. Luego, el tomarlo después, que también está un poco ese problema de la digestibilidad, de si, bueno, al final yo siempre un poco explico que al final empezamos a comer y vamos comiendo y el estómago de alguna forma va recibiendo los alimentos y cuando ya tiene cierto volumen de alimentos empieza un poco su función. Quiere decir que si la fruta la queremos tomar después de comer, pues también podemos tomarla después de comer. Al final el alimento va a llegar al estómago y se va a unir con el resto de nutrientes, ¿no? O sea, con el resto de alimentos. Un poco por el tema de que a veces, oye, pues de la fermentación, de si puede sentar mal. Yo aquí diría, si te sienta mal después de comer, no te la tomes, pero a nivel de digestión, pues al final también lo acabas mezclando con el resto de alimentos. Y luego, si lo tomas antes, pues tienes un nivel de saciedad pues mayor, que muchas personas le parece interesante tomarlo antes porque así comen menos, ¿no? Pero al final, bueno, pues tienes tus beneficios de la fruta, de todo lo que hemos estado comentando, pues de sus vitaminas, de sus minerales, sus hidratos, pues lo tienes también, antes, durante o después. Vale, muchas gracias y lamento no haber podido estar desde el principio, pero me ha parecido muy, muy interesante. Gracias, María. Muchas gracias.
Marian. Bernie, no sé si estás por ahí. Sí. O no sé quién me habla ahora. Yo ahora soy Fernando. Ah, Fernando, hola. Sí, no sé si da tiempo para una pregunta más. Sí. Sí. Sí, bueno, más rápido. Que yo te quería preguntar un poco qué importancia le das al nivel, bueno, o tiene el nivel de procesado de lo que decides comprar, ¿no? en el súper. Porque ahora creo que se lleva bastante el decidir un poco lo que echas a la cesta, buscando mucho el nivel de procesado, ¿no? Los productos, los alimentos procesados, poco procesados, ultraprocesados, incluso creo que hay algunas apps, ¿no? que directamente te dicen no toques ese alimento porque ese no lo eches a la cesta. Se te incendia la cesta. Es veneno, ¿no? Y no debes echarlo, ¿no? Sí. No sé si es una buena manera de decidir entre, evidentemente, fuera dejando de lado lo que compras de fresco, que siempre es lo ideal, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, aquí un poco con lo que hemos estado hablando del etiquetado, pues al final yo creo que un tema a decidir es, bueno, pues cuánta cantidad de ingredientes tú añades a tu cesta de la compra, ¿no? Es decir, que hay alimentos, ya no vamos a hablar de los frescos porque los frescos son los frescos, ¿no? Pero ya un poco de los que, a ver, procesado prácticamente ya es todo, es decir, lo que no es fresco es procesado. Una salsa de tomate que no tiene otra cosa más que tomate es procesado, porque se le ha quitado la piel, se ha machacado, es decir, que no, la industria lo que hace es procesar y ese es el objetivo y el beneficio de la industria. Si no tuviéramos procesado no podríamos comer nada excepto lo fresco. Entonces, dicho esto, pues creo que una forma buena también de descartar ciertos productos o de reducirlos, porque hemos hablado que, bueno, pues no hay que descartar nada, sino que, bueno, es compensar, es también la cantidad de ingredientes que puede llegar a tener un producto, ¿no? Y su calidad, lo que decíamos antes. Si tenemos vamos a poner un ejemplo, unas varitas de pescado que son muy socorridas, pues a nivel infantil, por ejemplo, ¿no? A nivel de, bueno, pues entonces, claro, si esa varita de pescado tiene un 60% de pescado y el resto otros ingredientes, pues claro, estamos reduciendo la cantidad de proteínas que deberíamos por una ración de pescado y estamos incluyendo otros ingredientes como pueden ser grasas que no nos convienen. Entonces, en este caso, pues hombre, entre un pescado congelado sin nada o un precocinado, pues entonces a nivel de calidad, el pescado congelado sin el resto de cosas te va a dar mejor calidad a tu dieta, porque tiene más proteína y realmente es pescado el 90% del producto. Entonces, cuanta menos lista de ingredientes tenga un producto, pues hombre, también mejor para nosotros, ¿no? Vuelvo un poco a la salsa de tomate. Nosotros podemos comprar muchas salsas de tomate. Una puede tener 2 ingredientes, que puede ser el tomate y aceite de oliva, y otra puede tener pues almidón o colorante o saborizante. Entonces, de 2 lo podemos convertir en 10. Pues hombre, entre el de 2 y el de 10, pues el que tiene 2 ingredientes o el que tiene 10 ingredientes, pues mejor será el de 2, ¿no? Porque por otro lado nos estamos ahorrando ciertos aditivos o ciertos colorantes o ciertos saborizantes, que en el otro no lo tenemos. No sé si te contesto un poco, Fernando. O sea, yo creo que la cuestión es, bueno, comerlo variado, aprovechar lo que tenemos en el mercado, pero siendo conscientes de comprar lo que realmente queremos comprar. En el caso de las varitas de pescado, pues hombre, lo que queremos comprar es pescado, pero si solamente tenemos un 60% de pescado, pues estamos perdiendo calidad del producto, ¿no? Pero es que tenemos que ir escogiendo en función de la composición de ese producto. Es un poco lo que de alguna forma yo recomendaría, ¿no? Y claro, no cogerlo todo precocinado. Hay veces que hay cosas que son precocinadas, pero tienen muy pocos ingredientes y están bien. O sea, unos salteados que solamente tienen a lo mejor la verdura y que es un alimento que puede ser fácilmente incorporado, aunque está procesado, ¿no? Vale. La palabra, yo a veces no creo que nos despista, ¿no? Procesado no es que sea vale. Malo. Es el avance también de la industria, ¿no? Si no...
Vale, dedicar el tiempo suficiente a la compra, llevarse las gafas, en fin. Sí, mucho, no sé. hombre, y luego no obsesionarse, ¿eh? Que luego uno empieza y al final no, o sea, es decir, sí, ir, pero hoy voy a ver 2 productos, bueno, y me miro los productos 2 y me miro los, yo qué sé, pues eso, las salsas de tomate, pues hoy me miro las salsas de tomate, no puedes ir el mismo día a verlo todo porque te mueres, o sea, estás ahí, pero bueno, ir escogiendo, ¿no? Pues bueno, y esta marca ya me convence, pues ya sigo con esta marca, ¿no? Un poco de esa forma. Muchas gracias y gracias por la exposición, ¿eh? Estupendo. Muchas gracias. Biblioteca Rafael Azcona. Pues no sé si Bernie está con nosotros todavía, sí. Sí, yo estoy por aquí, Sí, Berni, por si querías finalizar o hacer el cierre o cómo ves. Vale, pues nada, yo creo que ha sido interesantísimo, Marian. Hemos aprendido muchísimo. Para mí, en mi caso personal, le he aclarado muchas dudas. Y nada, muchísimas gracias, Marian. Muchas gracias a vosotros. Buenísima. Los comentarios y el chat que lo he estado siguiendo yo un poquito también te traslado las felicitaciones de muchos de los asistentes y nada, también trasladaros que el jueves seguimos con otro webinar a las 7:30 a la misma hora, que ya hablará un poquito más sobre el tema deportivo y la nutrición saludable. Así que os esperamos a todos allí, que seguro que os encanta, como este webinar que para mí me parece que ha sido fabuloso, Marian. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.